Muchas gracias a todos. Bienvenidos todos a este webinar tan importante, yo creo, y además tan distinto y participativo que ha contado con ideas de la comunidad. Así que muchísimas gracias, Marta, José María, Paula, por la invitación. Para mí es un honor moderar este panel. Y va a empezarlo, pues, aquí quien lo ideó, quien empezó en esta idea que realmente me parece novedosa y genial, que es nuestro distinguidísimo colega Jorge Chacón de Costa Rica. Jorge, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora horaria. De verdad, como dijo la doctora, muchas gracias por estarnos acompañando. Vean, hace como 4 meses, en el marco del 10º encuentro del Grupo Centroamericano y del Caribe de Arbitraje, eh, realizado en República Dominicana, participábamos en un panel que llevaba por nombre Iberoamérica tomando el control de la resolución de sus controversias. Se hacía hincapié en que el tema iba muchísimo más allá del uso de la lengua castellana en los arbitrajes como idioma oficial. Y pasaba, esto tenía en temas como costes, uso de legislaciones comunes, etc. Tomábamos nota igualmente del, tomábamos nota igualmente del acuerdo CIAM, Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, con el CIAR, Centro Iberoamericano de Arbitraje, en virtud del cual se fusionaban creando uno solo y automáticamente se abrían oficinas en Latinoamérica, en Costa Rica, San José, en el CAM, Centro de Resolución de Controversias del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, y en Sao Paulo, Brasil. Hecho que cobraba particular importancia, porque la apertura de estas oficinas, tratándose de un centro de reconocido prestigio internacional, a la altura de una London Core en Londres, de una AAA en Nueva York o de una ICC en París, constituía y es un definitivo voto de confianza para la institucionalidad de la región. E indudablemente habría una enorme ventaja de oportunidades para el arbitraje iberoamericano y muy particularmente para la comunidad arbitral latinoamericana. Creo sinceramente que esta circunstancia efectivamente marca un camino de inicio a la meta de cómo iberoamericanos empezar a tomar el control de nuestras controversias. En tierra decimos que amores son obras y no buenas razones. Por tanto, se planteó la necesidad de que CIAMCIAR realizara un trabajo de promoción de su reglamento, el cual, por cierto, acaba de ser modificado. Trabajo que fue coordinado por un prestigioso árbitro internacional y expresidente de la ICC, el doctor Alexis Moore. Y sobre todo, la necesidad de exponer las ventajas y el valor agregado que ofrecía el poder contar con el respaldo de un centro de primer nivel. Ya no se diga la opción de poder resolver nuestras controversias bajo legislaciones hermanas, bajo un idioma común, sino la evidente e incuestionable opción que se nos ofrece de potenciar a la institución arbitral en la región. Es así como nace este ciclo de 3 webinars al que hoy damos inicio y al que esperamos nos puedan seguir acompañando. Por lo tanto, muchísimas gracias. Dicho lo anterior, cedo la palabra a la doctora Alegría Gijón, quien muy amablemente ha accedido a coordinar el panel. Alegría. Muchísimas gracias, Jorge. Antes de empezar, quisiera hacer simplemente dos notas. La primera, que sepan que esta webinar está siendo grabado. Y la segunda, una invitación, evidentemente no imposición, de que si quieren prender sus cámaras, ya que este es un diálogo más directo de preguntas, de respuestas del público, pues nos encantaría verles, además de saber que están aquí. Pero con esto simplemente me voy a robar 2 minutos de su tiempo para presentar a mis colegas panelistas. Creo, la verdad, que no necesitan presentación ninguna, pero para efectos de que todos sepamos con las inminencias con las que estamos hablando y con las que contamos, pues voy a presentar. Empezamos con Marta La Laguna, secretaria general del Centro de Arbitraje Internacional de Madrid, Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, y de la Corte de Arbitraje, CAM. Es abogada de la Universidad de Valencia, máster en asesoría jurídica de empresas del ELEM, del IE Business School. Ha sido counsel del despacho CMS Albiñana y Suárez del ESO. Anteriormente fue asociada del despacho Cuatro Casas. Cuenta con experiencia en arbitraje y derecho procesal, civil y mercantil, asesorando empresas nacionales e internacionales en diferentes ámbitos y sectores. Y por supuesto es una de las grandes promotoras de esta reforma del reglamento. Así que tenemos aquí pues a quien más sabe de la nueva reforma del reglamento. Y
la tenemos en conjunto con la otra persona, que es la que más sabe sobre el reglamento, por qué se hizo, sus motivaciones y sus discusiones, que es por supuesto José María Alonso Puig, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAMCIAR, abogado por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un diploma en Derecho Comunitario CEE por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid. Ha sido coordinador del área de arbitraje internacional de Garrigues y responsable de relaciones internacionales del mencionado despacho. Posteriormente fue presidente y socio director de Baker McKenzie en Madrid, fue decano del Colegio de Abogados de Madrid y actualmente es socio director de Alonso y Díez Forteine, perdón por la mala pronunciación de mi alemán, y abogados. Eh, Como por supuesto no podemos sino agradecerle a José María que esté aquí y que pueda dilucidar las dudas que ha tenido el público respecto del nuevo reglamento. Muchísimas gracias, José María, por tu generosidad. Después tenemos a Diana Correa, que además se ha dicho fue también parte de la comisión de revisión del nuevo reglamento. Así que no podemos contar con una mejor delantera. Es abogada en Derecho Civil e Internacional, con amplia experiencia en Derecho Internacional Público, Económico y Privado, así como en arbitraje internacional en los campos de inversión y comercial. Es doctora por la Universidad de París II en Derecho Internacional Público. Cuenta con posgrados en Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Económico y Derecho de Responsabilidad. Ex asociada de firmas internacionales como Derains y Garabi, posee vasta experiencia en arbitrajes bajo reglas ICC, ICSID, UNCITRAL. Además es profesora de la Universidad Externa de Colombia y socia fundadora de Diana Correa Internacional, SAS, actuando como consultora, abogada y árbitro. Así que, entre muchas otras cosas que podríamos decir de Diana. Así que empezamos sin más dilación. Les agradezco muchísimo estar aquí y de nuevo, muchas de las preguntas que vamos a hacer hoy son preguntas que han venido del público y al final del panel, pues vamos a abrirlo, vamos a reservar unos 10 minutos para que si es que surgen nuevas preguntas, la pongan en el chat y yo la leeré y pasaré pues al colega que quiera contestarlas. Entonces, sin más, si les parece, empezamos ya con las preguntas. La primera va José María y es, pues, lo primero que todos queremos saber. ¿Por qué un nuevo reglamento CIAMCIAR, José María? Bueno, muchas gracias, Alegría, en fin, por aceptar la coordinación de este webinar. Bien, como sabéis, el CIAM y el CIAR, porque tienen, digamos, una especie de desarrollo paralelo, lo que pretende es convertirse en un centro de referencia para arbitrajes con partes iberoamericanas. Existen centros en distintos países en Iberoamérica, o en Latinoamérica, en España, pero realmente lo que pretende el CIAM es pues, poder en fin, atraer a esas partes iberoamericanas que están yendo en este momento pues, a sitios que son sitios estupendos y cortes estupendas, pero que tienen muy poco que ver con lo que es nuestra cultura, con lo que es nuestro derecho, con lo que es nuestro idioma. Bien, el CIAR inició con un reglamento a raíz de su constitución, pero inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos que reformarlo. Y teníamos que reformarlo en atención a varias circunstancias. En primer lugar, en atención a lo que son las mejores prácticas digamos, del mercado, del mundo del arbitraje internacional, tanto de la ICC como del CIADI, como del London Court. En fin, intentamos en ese momento incorporar las mejores prácticas. En segundo lugar, una de las, digamos, uno de los puntos fuertes que tiene Cienciar es que tiene unos grupos de trabajo divididos o centrados en diferentes especialidades. Pues en derecho de los seguros, en marítimo, en construcción, en energía, en bancario, en fin, así hasta un número. Yo creo que en este momento estamos cerca de los 14 grupos de trabajo. E inmediatamente algunos de esos grupos de trabajo, concretamente fue el caso del grupo de trabajo de derecho marítimo, empezó a plantear la necesidad de crear algún tipo de procedimiento
eh, que pudiera atender mejor a ese tipo de actividad. Y fue el grupo de derecho marítimo el que de alguna manera motivó el análisis de lo que hoy es el procedimiento hiperabreviado. Es decir, un procedimiento ultra rápido que, por supuesto, si bien tiene su origen, como digo, en el grupo de derecho marítimo, pero, sin embargo, hoy es perfectamente aplicable a cualquier tipo de procedimiento arbitral. Por otro lado, nos dimos cuenta que una excesiva regulación, y sobre eso seguro que hablaremos más tarde, de lo que es el procedimiento arbitral, podía ser inconveniente. Si estamos partiendo de la base de que el procedimiento arbitral es un procedimiento basado en la autonomía de la voluntad, y por tanto son las partes absolutamente soberanas a la hora de establecer cuáles son los trámites que deben llegar, decidimos que era más adecuado sacar del cuerpo del reglamento lo que es un procedimiento y mandarlo a un anexo que pudiera servir de punto de referencia a las partes. Por otro lado, intentamos en el reglamento, y luego sobre eso también podremos hablar más tarde, eh, recoger alguna preocupación, y eso lo viví de una manera mucho más directa en mi época de decano del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, cuando los abogados siempre me trasladaban el problema o la preocupación por el one shot. Entonces pensamos en la conveniencia de regular una impugnación opcional del laudo. Y todo eso, al final, lo pusimos en manos de una comisión de buenas prácticas que tuvimos la enorme suerte de contar con personas como Diana Correa o como Leximur. Todas las comisiones del CIAM son absolutamente paritarias, no solo en género, sino en europeos latinoamericanos, ¿no? De tal manera que fuéramos capaces de trasladar lo que son los sentimientos de a ambos lados del Atlántico, ¿no? Esa comisión de buenas prácticas introdujo las modificaciones que consideró pertinentes, la pasamos luego al comité de subsecretarios del CIAM, se analizó, se volvió a llevar al pleno y por tanto, pues al final fue un reglamento en el que todos hemos participado, en el que todos hemos trasladado nuestras inquietudes, las inquietudes que tiene la abogacía, las inquietudes que tienen los usuarios, eh, las inquietudes que trasladan también los árbitros, y las mejores prácticas del mercado. Yo creo que en este momento pues, tenemos un reglamento muy, muy moderno que es perfectamente acoplable a cualquier situación que se pueda producir. Y en, eh, pensado mucho por y para abogados iberoamericanos. Muchísimas gracias, José María. Importantísima la inclusión. Aquí vemos que estamos casi más latinoamericanos que españoles, así que se predica con el ejemplo. Querida Diana, ¿cómo se realizó? ¿Quiénes participaron en este proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta como colombiana hoy estar en Perú, conectada con ustedes en muchas partes de América Latina, en España y quién sabe en dónde más estén aquí todas las personas que estamos ubicadas. Y esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Hoy somos unos cuadritos, pero tenemos nuestra característica y nuestra imprenta latina. Hispanoparlante, pero también lusoparlante. Bueno, con esto dicho y con esta emoción, porque sí que me causa emoción estar aquí, agradezco mucho a José María, agradezco mucho a Marta, a ti, Alegría, por esta moderación tan bonita. Jorge, por favor, también recibe mi saludo y todos ustedes. Me honra muchísimo y de hecho, nunca lo dije, pero cuando me llegó la invitación a ser parte de esta comisión, me ilusionó demasiado. Me ilusionó demasiado porque vi esos puentes cruzar y entrelazarse y decir, España es América Latina y América Latina también es España, estamos todos unidos. Y José María lo dijo muy bien, queremos un arbitraje también muy, muy nuestro y creo que el arbitraje también es idiosincrasia, es la cultura jurídica, es la cultura
propiamente dicha de nosotros, que por más de que seamos países también distintos, tenemos esos lazos y esa historia común que nos une y de la que además estamos muy orgullosos. Entonces, ¿cómo se constituye esto? Esta pregunta me encanta porque es un poco de chisme y de contarles a ustedes cómo actuamos y cómo nos conformamos nosotros, y a mí me encanta hablar de estas cosas. Digamos que el proceso de revisión del reglamento fue largo y entiendo también costoso. Marta ya nos podrá como informar más de eso, pero valió la pena. Valió la pena porque el reglamento CIAM-CIAR ahora, en su momento era solo CIAM, pero ahorita es CIAM-CIAR, responde a las principales tendencias de la administración y la gestión de arbitrajes internacionales en el mundo. Es un reglamento que, fíjense que además cuando se reformó era joven de todas maneras. Es un reglamento de unos 3 años, relativamente joven, pero muy prontamente el CIAM como una entidad joven, digamos, de formación, pero no de tradición, porque se unieron todas estas cortes en Madrid con toda la historia que eso traía detrás. Identificaron con mucha pertinencia y oportunidad que ya habían puntos de mejora, y yo creo que nada mejor cuando uno se da cuenta tempranamente y no tardíamente de que las cosas se pueden mejorar. Entonces, lo que se hizo fue efectivamente, ya hay unos años de práctica, miremos ahorita cómo mejoramos y sobre todo cómo respondemos a las tendencias del arbitraje internacional, porque no hay que olvidar también que el arbitraje internacional va de alguna manera por tendencias. Y esas son muchas de orden, sobre todo procesal, o que impactan el procedimiento. Comencemos por el quiénes. ¿Quiénes estábamos ahí o estamos? Este proceso involucró a numerosos profesionales, practicantes, miembros de la administración del CIAM y de la Secretaría, y tengo muy presente, te tengo a ti, Marta, muy presente, con tus correos, con tus participaciones, con tus revisiones, con toda esa ayuda que siempre nos ha proporcionado la Secretaría General, donde nunca nos hemos sentido abandonados, así como a mis colegas de la Comisión de Buenas Prácticas, cuyo presidente es nada más y nada menos que Alexis Moore, que creo que no vale la pena aquí que me desplaye sobre él, un hombre íntegro, un hombre que conoce el arbitraje como la palma de su mano, y que nos ha traído y nos ha aportado toda esa experiencia, pero esa seriedad, esa contundencia en las reuniones que hemos tenido y los intercambios que hemos tenido para llegar a ese resultado. Los demás integrantes fuimos Filipa Cansado, Sabina Saco, los menciono porque me da mucha alegría y orgullo mencionarlos, José Ricardo Ferris, Andrés Hanna y esta servidora. Andrés Hanna en su momento, que ahorita salió y es reemplazado por Jesús Remón. Entonces ustedes ven, y ya José María lo decía también en algún momento, es una comisión que se caracteriza por una composición diversa, diversa en todo el sentido más amplio de la palabra, y creo que eso es lo que también nos hace únicos, no solo geográficamente, sino de género también, de trayectoria. Aquí hay árbitros, académicos, profesionales de firmas de abogados. Entonces, todo eso lo único que hace es enriquecer el debate. Hay una mezcla también de señoría y de juventud, aunque eso de la juventud son por lo menos 20 años de experiencia ya y está como un poco revaluado, pero efectivamente es una mezcla perfecta, y es una mezcla que buscó ese equilibrio y que se ve reflejado, esperamos que se vea reflejado en ese reglamento. Aprovecho además aquí para saludar a Andrés Hanna, quien no continúa más en la Comisión de Buenas Prácticas por sus distintas ocupaciones. Ya lo mencioné, tenemos el gran privilegio de trabajar ahorita con Jesús Remón, quien se unió. Pero solamente hacerle un reconocimiento muy importante a Andrés, porque él se consagró como todos en todo, pero le puso un toque secreto y mucho de su imprenta en la cuestión del procedimiento abreviado, que ya también lo mencionaba José María, con la importancia de este procedimiento y lo que implica para el arbitraje y el comercio internacional y las relaciones contractuales internacionales. Ahora sobre el cómo. Pues el cómo es cómo lo hicimos, cómo empezamos a trabajar. Se realizaron, primero tuvimos la suerte, o tenemos la suerte, de tener un gran presidente con todo el apoyo institucional del CIAM. Se realizaron consultas con grupos de trabajo CIAM-CIAR, se tuvieron en cuenta todas las voces, se escuchan todas las voces, porque creo que esa también es un signo distintivo de CIAM-CIAR, es escuchar realmente a todo, y ya no lo decían, 15 comisiones técnicas en diferentes áreas. Creo que esto es maravilloso, y se llama que trabajar de la mano con las industrias precisamente para escucharles y saber cuáles son las necesidades para atender esas necesidades y tratarlas.
En el día a día, ¿qué pasaba? Sencillamente los miembros de la comisión trabajamos de una manera permanente, contundente, con varias reuniones, intercambios escritos, revisiones, reuniones virtuales como esta, diálogos, ides y venires, retornos con la secretaría con el pleno, en fin, hasta llegar finalmente a este trabajo que ustedes tienen de reglamento de arbitraje actualizado, moderno, útil, muy aterrizado y que espero que sea muy usado en la resolución de disputas de nuestra región. Muchísimas Gracias. gracias, querida Diana. Vamos con Marta. Marta, en general, ¿cómo funciona el reenvío de casos de las cortes de origen y cómo está esto regulado en el nuevo reglamento? Muchas gracias, Alegría. Y lo primero, bueno, agradecer a Jorge la idea de estos webinars así un poco frescos, que da gusto tener un webinar en el que, bueno, haya preguntas de los asistentes y sean cosas, algo así, yo diría que fresco. Gracias luego a ti, Alegría, porque es un gusto y por ofrecerte y hacerlo también todo. Y luego, yo creo que destacaría, y no me resisto, ahora comento y hablo de mi respuesta, pero me hace ilusión escuchar a Diana porque aparte transmite muy bien y transmite mucha pasión en esa, y es verdad que el reglamento yo creo que es algo de lo que estamos orgullosos. Al final, creo que yo destacaría la gran generosidad de la gente. A mí desde la institución lo comentamos siempre José María y el equipo, ¿no? Lo que la gente nos ayuda, o sea, el hecho de que personas de la profesionalidad y de la trayectoria de Diana, de Alexi, se prestaran a invertir horas y horas y horas en esto, pues es algo que agradeces y que uno piensa que no va a pasar, pero así sucedió. Yo como anécdota, como chisme que dice Diana, pues recuerdo que vi a Alexi Moore en agosto hablando de la Impugnación Nacional del Laudo, pues en bañador y con una camiseta, digo, esto lo contaré, y me dijo, sí, sí, tú cuéntalo cuando quieras, estoy autorizada a decirlo. Y bueno, fue un proceso de estar en verano todos, incluso hablando de esto. Yo creo que también es de justicia hablar del equipo, porque como decías, la Secretaría, aquí tenemos a Paula Gijón, que es la mejor letrada que una institución puede tener, a Jaime Grande también le ve por aquí, bueno, todo el equipo, Sebastián Mejía, Sayoa Bermúdez, Juana Mari Simón, Eva García y Marta Ferre, pues todo el equipo al final es el que al final tened en cuenta que cuando cambia el reglamento a los usuarios les interesa, pero al equipo le afecta. Entonces sí que hubo también muchas sesiones del equipo, decir, bueno, ahora esto cómo lo vamos a hacer, ahora cómo vamos a cambiar los modelos, las comunicaciones. Y no solo es que ayudaron en la forma, sino que lo han vivido y disfrutado y sufrido. Bueno, dicho esto y agradecida de verdad por la asistencia de los interesados, un poco también el motivo de esto es que CIAM quiere ser transparente y generar confianza. Entonces, creo que eso es lo más importante, que cualquier duda que pueda tener cualquier persona, tanto del reglamento como de cómo funciona una comisión, que lo pueda preguntar y que seamos una institución transparente. Bueno, ahora ya voy a la pregunta, que yo me enrollo mucho, Alegría. El tema de los reenvíos. En CIAM somos muy conscientes de que tenemos un origen, vamos a decir, curioso. Sabéis que el CIAM, pues al final es la unión de la actividad internacional de tres cortes. Y bueno, al final tenemos un sistema de reenvíos, el que ya está claro, ya lleva 4 años en funcionamiento y es al final, desde la fecha en la que se crea el CIAM, enero de 2020, es la fecha de efectos. Los convenios que van antes, obviamente se les dice a las partes si quieren hacer un opt-in, y los convenios de arbitrajes internacionales que llegan más tarde directamente se van a financiar. Esto estaba ya en el reglamento inicial, por supuesto, pero no se había contemplado qué pasaba si llega al financiar un arbitraje doméstico. Como sabéis, el financiar por estatuto solo administra arbitrajes internacionales, en cualquier sede, pero arbitrajes internacionales. ¿Qué sucede si llega un arbitraje doméstico? Bueno, pues esto se reguló en el reglamento y en la disposición adicional lo que se establece es que si se determina que el arbitraje es doméstico, el CIAM lo devuelve a las partes y les propone que lo administren cualquiera de las 3 cortes fundadoras y socio estratégico el ICAM, y que lo indiquen las partes. Si no lo indican las partes, lo decide el financiar. De esta manera se cierra el círculo y se crea toda la seguridad jurídica, que es lo que también tenemos muy en cuenta y no queremos que un sistema interno nuestro afecte a la seguridad jurídica del usuario. Por eso queda todo el procedimiento de reenvío en este reglamento cerrado. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Entonces vamos con Diana un poco. ¿Cuáles son, en tu opinión, los cambios más importantes en el proceso de designación y confirmación de árbitros? Creo que se habló un poco de esto y le agrego un poco el tema del anexo 3 del procedimiento de instrucción.
¿Cómo nos explicarías de estos cambios? ¿O cuál es la razón de ser? Ya, bueno, muchas gracias. De nuevo, de pronto aquí me hago complementar un poquito por Marta, pero comienzo con unas generalidades que creo que vale la pena eh, dejar por sentadas también, porque a veces uno las obvia y lo obvio no resulta tan evidente a veces y vale la pena tenerlo bien en el radar. Em, Primero, una cuestión en el lenguaje. Como estamos hablando de designación, nombramiento, confirmación, yo voy a reducirlo en algunos momentos a hablar de la constitución como tal del tribunal, simplemente para hacerlo más fácil y no caer en el pecado de decir designación o nombramiento cuando no se trata, pero precisamente por ahí quiero comenzar. Uno de los grandes cambios de este reglamento es identificar eso. ¿Qué es designación? ¿Qué es nombramiento? Y la designación de los árbitros es aquella que viene del lado de las partes. Es aquella propuesta que viene de las partes, ya sea porque deleguen en los coárbitros que cada uno ha escogido la designación de quien vaya a ser presidente, por ejemplo, o bien porque cada una de las partes escoja, designe su propio coárbitro o coárbitra que le genere confianza. Y aquí yo siempre he hecho una distinción que le genere confianza por sus calidades, por su profesionalidad, también para ir quitando ese mito que a veces en estas latitudes existía del árbitro parte como el árbitro amigo o el árbitro abogado casi. Realmente creo que por fortuna eso se ha venido superando cada vez más y espero que esto también sirva para sacar de raíz esas creencias infundadas que en algún momento hicieron daño al arbitraje históricamente en nuestra región de América Latina. Por lo menos aquí lo digo, me encantaría escucharlos a ustedes en España cómo lo vivieron, pero en América Latina fue una gran dificultad. Esa es la designación. Y el nombramiento de los árbitros es el que viene por las cortes, es el que viene por el centro, es el que se hace directamente a través del SIAM de maneras distintas que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué era lo que, básicamente para ponerlo muy básico, lo que ha hecho este reglamento es agilizar el proceso? Bueno, primero hacer esa distinción de las que ya les hablé, que por favor tenganla en cuenta, y segundo, agilizar el proceso de nombramientos y de constitución. Les dije que iba a hablar de constitución del tribunal, de constitución del tribunal, porque antes era un poquito lento y era un poquito lento y podía demorar varios meses precisamente porque el SIAM inició con un reglamento muy garantista, exageradamente garantista del derecho de las partes de poder es tener hasta la última mini palabra en esto. Entonces, habían muchos ires y venires que alargaban el proceso y ustedes ya saben también que una justicia lenta a veces o no es justicia o comienza ya cojeando porque precisamente además una de las cosas que caracteriza el arbitraje es la celeridad y no debemos perderlo. Muchas cosas caracterizan el arbitraje, pero una de esas es la celeridad y debemos tenerla también en cuenta. Entonces, este nuevo reglamento lo que hace es simplificar un poco eso. Se simplifica y lo miramos mucho al interior de la comisión cómo simplificar precisamente este sistema. Entonces, el centro podrá hacer esos controles de pronto de conflicto sin necesidad de pasárselo a las partes. O sea, es un ejercicio muy serio, muy juicioso que hace el centro de los conflictos, pero por supuesto guardando la debida confidencialidad y la seriedad de las cosas. Con esto se garantiza sobre todo esa rapidez en ese momento tan importante del arbitraje. Ya sobre el nombramiento en sí, digamos que la regla general es el nombramiento por listas, permitiendo a la parte objetar un tercio de los nombres propuestos, sin perjuicio de que también exista el nombramiento directo según la disputa. Hay procedimientos de pronto como los de árbitro único, que pueden precisamente, para no complicarlo más, llegar a hacer este nombramiento directo. Creo que para no desplayarme más, simplemente cerraré con un par de ideas con respecto, porque lo discutimos mucho al interior sobre la motivación del razonamiento del centro para confirmar o no un árbitro. Y al final
nos fuimos por esa idea de que el centro no tiene, como es una tendencia también en muchos centros, no tiene por qué motivar ese razonamiento. Y no se hace porque básicamente la elección esta es una cuestión práctica. Y en últimas es una cuestión de discrecionalidad del centro, pero créanme que aquí discrecionalidad no puede ser entendido como arbitrariedad. No se trata, no hay que entenderlos como sinónimos para nada. El centro se toma muy en serio cuando hace su proceso, sobre todo los de designaciones, los de nombramientos directos, discúlpenme, y ahí sale el resultado de todo esto. Marta, no sé si algo me escapó o además algo dije mal, no sé, por favor, corrígeme, pero todo esto viene de mi memoria de de las deliberaciones que tuvimos al seno de la comisión. Muy buena memoria. Yo creo que no hay que añadir nada más, está perfectamente explicado. Clarísimo, mi querida Diana. Quizá para José María una pregunta que me parece interesante. ¿Por qué se eliminó el acta misión? Bueno, el acta de misión yo creo que fue una extraordinaria creación de la ICC, porque en definitiva lo que venía era lo que los viejos canonistas llamaban la fijación de la litis contestatio, ¿no? Es decir, sobre qué tienen que resolver los árbitros, lo cual intentaba evitar supuestos de incongruencias infrapetitas, ultrapetitas o extrapetitas. Y eso estaba muy bien, pero la experiencia nos ha demostrado que la eh, negociación, la redacción y la aceptación del acta de emisión es un importantísimo cuello de botella en los arbitrajes de la CCI. Porque las partes discuten si están bien recogidos sus argumentos, en qué sentido tienen que estar recogidos sus argumentos. Eso de alguna manera va vinculado a una orden procesal de calendario del procedimiento y al final las partes tienen que firmar el acta de emisión. Y eso lo que produce, en nuestra opinión, es grandes dilaciones. Y como una de las obsesiones que nosotros tenemos en el CIAM es el de la celeridad, de intentar eliminar todos aquellos puntos, llamémosle puntos negros, donde el arbitraje se puede atascar. Eh, bueno, por problemas de agenda, porque claro, al final tienes que ponerte de acuerdo con todas las partes, por problemas de firmas, en fin, por infinidad de problemas. Nos parecía entonces que eso se podía sustituir perfectamente por una orden procesal en el que el tribunal, tras oír a las partes, fija los puntos de controversia y fija el calendario procesal, sin necesidad de que haya una firma por parte de todos los intervinientes. Evidentemente, eso no impide que si una de las partes considera que hay algo que se ha omitido, que la orden procesal lo pida. Pero queda en manos del tribunal arbitral tras la Case Management Conference, que eso pues efectivamente se mantiene, pero queda en manos del tribunal la fijación en esa orden procesal de cuál es el objeto de la controversia, sin necesidad de hacer una redacción de qué es lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el demandante, lo que ha dicho el demandado, sino cuáles son los puntos y cuál es digamos, la estructura del procedimiento y su calendario. Cual creemos que eso va a mejorar extraordinariamente la celeridad del procedimiento. Lo cual no quita, insisto, porque nosotros aquí respetamos absolutamente la voluntad de las partes, que si las partes se empeñan en que tiene que haber un acta de emisión, pues podrían perfectamente convenirlo. O sea, no es algo que el reglamento impida, pero que haría falta que las partes de común acuerdo lo establecieran. Fantástico, totalmente de acuerdo. Querida Diana, por otro lado, el artículo 4.3 del Reglamento de Arbitraje Seamcial, que permite la modificación de los plazos, puede ser el fundamento para solicitar la suspensión del procedimiento arbitral para cumplir con la fase de mediación prevista en una cláusula escalonada previamente incumplida. ¿Crees que esto es posible? A ver, esas preguntas de si no
Yo voy a comenzar aquí por las explicaciones para no quemarme de pronto tan rápido. La pregunta es compleja, ¿no? Lo primero que hay que decir es que este 4.3 se inserta en un artículo 4 que habla de plazos. Bueno, entonces estamos hablando aquí, como tú bien lo mencionaste, Alegría, de algo de plazos. Y de otro lado, entonces tú me dices, es que se puede utilizar de pronto esa cláusula para facilitar de pronto el ejercicio de una cláusula escalonada o de pronto la verificación o que se termine de hacer, de pronto de que se suspenda el arbitraje en el momento que esté para que se termine de surtir un escalón y ese escalón pues es precisamente la mediación o puede ser cualquiera. Pero yo entiendo la pregunta de por qué lo enfocas en la mediación, porque la mediación definitivamente se ha vuelto un instrumento muy, muy importante para la resolución de conflictos y creo que esto es una de los legados de la pandemia. Esto es algo muy pospandémico. Ya existía, evidentemente, mediación hace muchos años, siglos, tal vez. Creo que es un mecanismo natural y genuino de resolución de disputas, pero evidentemente la mediación pues tiene la dificultad a veces de la ejecución, ¿no? Y porque finalmente pues todo termina con una transacción o con un contrato. Contrariamente al arbitraje que tiene yo lo tengo lo pongo siempre en términos muy familiares, que tiene de sexy esa frase maravillosa que se llama cosa juzgada. Y todos sabemos eso lo que significa, el alcance, los efectos. Pero bueno, en esas cláusulas escalonadas, efectivamente, donde una de las partes dice es que no se cumplió con el escalón, ¿qué hacemos? Y eso depende a quién le caiga el baloto, a quién le caiga la lotería. ¿Le cae al centro o le cae al tribunal? Si le cae al centro, definitivamente el centro no podría hacer nada. Y aquí, Marta, yo te invito de pronto a que me corrijas o no, porque esa es una cuestión puramente jurisdiccional. Esa es una cuestión que como jurisdiccional, no de jurisdiccional, y no quiero entrar en el debate de si el arbitraje es contractual o jurisdiccional, sino de poder de decisión que tenemos los árbitros. Y evidentemente es una cuestión que va directamente hacia el tribunal. Tiene esa jurisdicción en ese momento para decidir o no porque se ha agotado o no. Y si, sobre todo si lo va a hacer. Entonces el centro creo que no tendría ahí mayor voz más que manifestarle esto a las partes y definitivamente diferir esa decisión al tribunal, que es quien tiene la competencia para decidir si efectivamente los reclamos son admisibles o no por falta de un escalón o por una pretendida falta de incumplimiento del escalón. Creo que, y si en últimas el tribunal decide que sí, puedes utilizar ese artículo 4.3 y suspender el procedimiento si es que lo desea. No sé, eso ya será una negociación directa entre el tribunal, entre las partes o una decisión del tribunal si la cuestión no se logra, si el tribunal no logra ese acuerdo entre las partes para utilizar esa figura de pronto y promover una negociación en curso de arbitraje o suspensión por lo menos para que se resuelva el tema de la mediación. Pero digo en últimas que eso es una cuestión puramente del tribunal y mal haría yo en decir si debe hacerlo, no debe hacerlo, todo dependerá de las circunstancias de verdad de cada caso y de lo que el tribunal decida. Fan- Fantástico, Diana, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ir a un bloque que yo creo que es de mucho interés realmente para los usuarios, quizás de naturaleza más práctica, pero un poco el tema costes, ¿no? Entonces empezamos con José María y te pregunto, ¿por qué se eliminó la escala de mínimo y máximo para los honorarios de árbitro? Bueno, nos ha parecido que da más seguridad a las partes el tener un coste fijo. O sea, el saber qué le va a costar. Porque cuando se establece un coste mínimo y un coste máximo, hasta el final del procedimiento, las partes no saben si la Corte va a aplicar el máximo, va a aplicar un intermedio o va a mantenerlo en el mínimo. Lo que sí hemos hecho es dar la posibilidad a la Corte de incrementar hasta un 30% o decrementar hasta un 30%. Incrementar hasta un 30%, teniendo en cuenta la complejidad del procedimiento, y eso se va viendo no ya solo con las peticiones de las partes, sino imaginar supuestos donde haya bifurcación, eh, donde haya, no sé, muchísimas peticiones, donde haya las audiencias son muy largas, etcétera, etcétera. Entonces, la Corte puede incrementar hasta un 30%. Y reducir un 30% teniendo en cuenta fundamentalmente
el comportamiento de los árbitros. Porque lo que queremos de verdad es que el árbitro dicte el laudo en plazo y no haya demoras innecesarias. Y que sepa que si no lo hace le cuesta el dinero. O sea, que no es un tema en fin, que le es indiferente. Por tanto, bueno, esto ya no es una invención de Cianciar, ya lo tenía la CCI, pero nosotros lo queremos establecer de una manera muy clara, que la Corte puede reducir hasta el 30% los honorarios de los árbitros, teniendo en cuenta digamos, su performance en el procedimiento. Tanto las partes saben cuál es su coste fijo, y saben que en el peor de los casos ese coste fijo se puede incrementar hasta un 30% y lo irán viendo teniendo en cuenta cómo se desarrolla el procedimiento, o saben que tienen una salvaguarda de que se puede reducir un 30% si los árbitros no actúan correctamente. Ese es el sistema que hemos seguido. Clarísimo, muchísimas gracias. Vamos con Marta entonces. ¿Por qué pasamos de tener un calculador de costes para el procedimiento abreviado y otro para el ordinario para tener todo el mismo para todo tipo de procedimientos? Gracias, Alegría. Pues esto es curioso porque, como sabéis, y generó debate, en el nuevo reglamento insertamos un nuevo procedimiento que es el hiperabreviado. Es decir, ahora con el nuevo reglamento tenemos el procedimiento ordinario, que es el que se aplica por defecto, el procedimiento abreviado, que se aplica por cuantía automáticamente para cuantías por debajo de 1 millón de euros, y ahora el hiperabreviado, que es totalmente un opt-in. Es si las partes quieren y con independencia de la cuantía. Entonces, en el anterior reglamento, lo curioso es que teníamos unos honorarios para el ordinario y otros para el abreviado, y los del abreviado eran más bajos que los del ordinario. Y cuando introdujimos el procedimiento hiperabreviado, nos planteamos, bueno, y entonces el hiperabreviado, ¿qué costes le vamos a poner? ¿Los del ordinario, los del abreviado, o los ponemos más bajos porque es hiperabreviado? Y luego dijimos, hombre, es que igual si es hiperabreviado, igual tienen que ser costes más elevados que los del ordinario, porque en realidad es un challenge mayor para un árbitro tener que hacerlo todo en menos tiempo, y quizás eso se paga más, se tiene que pagar más. Entonces fue todo un debate y al final se llegó a la conclusión de que también por una cuestión, como comentaba José María, por simplicidad, porque al final esto es una cuestión que meter un hiperabreviado depende de la opción de las partes, y un tema de 15 millones se puede llevar por un hiperabreviado y va a ser exigente. No hay por qué eso que tenga un coste menor ni mayor. Entonces se decidió unificar, también por una cuestión de simplicidad, como digo, el coste de los 3 procedimientos. Así que ahora, con independencia de la modalidad de procedimiento, los honorarios son los mismos, porque lo que hay detrás de eso es que la eficacia, la excelencia y todo lo que le pone tanto la Corte, o sea, tanto el centro como el árbitro, es el mismo. Lo que pasa es que es un tema de tiempos, y esa es la conclusión a la que se llegó, y por eso lo tenemos todo unificado. Fantástico, Marta. Y complemento con una repregunta, y es, ¿han existido cambios al proceso de cuantificación del centro? Cambios al precio. Ah, sí, mira, efectivamente, pues esto nosotros tenemos también por transparencia guías de cuantificación. Yo siempre digo que en la institución invertimos mucha energía en nombrar un árbitro, en los escrutinios y en cuantificar. Y es que en cuantificar es un tema muy sensible. Sabemos que al final las partes es una cuestión, bueno, pues que es un tema sensible e importante. Entonces tenemos una guía de cuantificación del procedimiento. Esto es algo que normalmente las instituciones hacen siempre pues con el mayor cuidado, pero a veces no es fácil. Cuando tú tienes una pretensión que piden 5, está claro que la cuantía es 5, pero todos sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, que muchas veces las cosas no son tan sencillas. Así que hay unos criterios de cuantificación. Y lo que ha hecho el centro, y ahora no quiero agotar más el tiempo, pero invito a todos los participantes a consultar la nueva guía de cuantificación, que simplemente lo que hemos hecho ha sido revisarla por pura claridad y transparencia. Aquí también Diana se acordará, porque al final la Comisión de Buenas Prácticas, cuando se creó para eso, lo que dice su nombre. Entonces, una vez modificado el reglamento, seguidamente revisó la nota de cuantificación que estaba, y ahora, por ejemplo, está la Comisión de Buenas Prácticas viendo hacer una nota de conducción del procedimiento.
Entonces, bueno, respecto a la cuantificación, no me enrollo más, pero sí que invito a las partes a que lean cómo se cuantifica un procedimiento, porque es interesante ver lo que hace el centro cuando, por ejemplo, llega a una cuantía indeterminada, cuando un petitum tiene 5 pretensiones, y todo eso está explicado. Fantástico, Marta, muchísimas gracias. Y ahora vuelvo con Diana y como me gustó mucho la manera que me respondiste, te vuelvo a hacer la pregunta distinta, pero en mismo formato. ¿Por qué y cómo se ideó el nuevo procedimiento hiperabreviado? Ya. Espérate un segundito, aquí yo hago un ajuste. Pero antes del ajuste que quería hacer, Marta, te quiero de pronto replicar ahí un poquito que con estos nuevos trabajos que estamos adelantando, tenemos todos el riesgo de volver a ver a Alexi en playera para Seguro, este y a ti, verano. a todos en agosto Tenemos, trabajando. tenemos tareas Lo hacemos institucionales. por eso, en realidad yo creo que lo hacemos por vernos todos así. De acuerdo, de vacaciones. A ver, sobre el el arbitraje hiperabreviado, aquí retomo a José María Alonso, que nos lo explicó desde el comienzo y creo, y Marta también ha venido acotando muchas cosas, creo que yo iré muy poco, porque efectivamente esto es un arbitraje em, que ha nacido por las industrias. Y yo reitero acá como el SIAM ha tenido este signo distintivo de escuchar y de acercarse a las industrias y a los sectores, con todas estas comisiones de trabajo que ha creado sectoriales y viene precisamente, como lo decía José María, del sector transporte, donde todo va muy rápido, donde básicamente si la mercancía no pasa y se quedan peleando ahí, se pudre, se daña en mitad del mar de donde esté, y son situaciones en las que hay que actuar y agilizar los procesos, pero además todo se transforma en costos y tener un conflicto no es para nada lo deseable para las partes ni lo más rentable, pero aún así existen y hay que solucionarlos. Entonces dijeron hiperabreviado, o sea, ya hay un abreviado, ahora hagámoslos más cortito. Y en ese más cortito, también como ya lo han mencionado Marta y José María, a diferencia del abreviado, esto no tiene, obedece a eso, y a diferencia del abreviado no tiene esta determinación de la cuantía que tiene el abreviado. El abreviado se ha diseñado para montos, creo, de menos de 1 millón de euros. ¿Es correcto, Marta? Sí. Eh, el hiperabreviado no. El hiperabreviado no porque es las partes las que precisamente quieren y necesitan ese procedimiento hiperabreviado y poco importa el monto en disputa, poco importa la complejidad del caso. Lo que importa es que aquí tenemos la vida contractual pura y dura de un contrato como sangrando y necesitando ser curado prontamente para que su ejecución siga adelante a través de una decisión de un tribunal y el tiempo hay que agotarlo. Entonces, eso justifica también que no haya una distinción de costos, sino más bien de rapidez de la decisión y también eso tampoco afecta, como dice bien Marta, los honorarios y los costos digamos, administrativos y del centro y de los árbitros. Entonces, eso por ese lado. Y obedece básicamente a eso. Tengo también, Marta, y aquí recuerdan porque tengo la laguna, creo que no lo pusimos en el reglamento propiamente dicho, ¿verdad? Hace como parte de un anexo, si mi memoria no me falla, No, está separada, está está dentro dentro del, del reglamento. está dentro del reglamento, exactamente. En su momento lo pensamos mucho en dónde ubicarlo, pero finalmente exactamente quedó ahí. Ahí tenía el recuerdo de pronto del puente del fin de semana que me desordené. Pero eso es como lo básico. Ahora, digamos que algo interesante a nivel del procedimiento. En términos digamos, muy globales, este procedimiento debería resolverse más o menos en cuatro meses, más o menos, pues si uno hace las cuentas totales. Y tiene de distintivo que, como ya les hablé al comienzo sobre la constitución del tribunal, la constitución del tribunal puede ser demorada, puede ser larguita. Entonces, el reglamento quedó muy bien diseñado para que en paralelo, mientras se constituye ese tribunal, mientras se escoge ese árbitro, ¿qué va pasando en paralelo? El centro va trabajando en eso y la demandante pone su demanda en 15 días y la demandada contesta o hace su reconvención también en 15 días. Total, ahí ya va un mes. Y la idea es que ya el árbitro reciba todo. Ya el árbitro reciba todo y por eso es que tampoco es obligatorio hacer una orden procesal sobre el proceso
procedimiento, a menos que realmente las partes necesiten algunos puntos específicos, pero la idea es que avancemos muy rápidamente y es a partir de esa constitución del tribunal que se corren los famosos 3 meses del hiperabreviado para decidir. Entonces, es un procedimiento, de verdad yo les invito a consultarlo, está ahí, es muy práctico y obedece realmente a esas cuestiones, yo digo, de los negocios internacionales, de los contratos, del comercio internacional, que no dan espera y necesitan soluciones, decisiones correctas, pero rápidas en el tiempo. Fantástico, muchísimas gracias, Diana. Y ahora creo que es la pregunta más esperada de todo el webinar, porque esta ha sido, no una, realmente son como 6 que han planteado los MUTIs. Como saben, en el MUT bueno, o si no saben, les cuento, en el MUT internacional de la Universidad de la UBA, que es como el MUT latinoamericano más importante de arbitraje, pues este año se ha incluido, para todos los que somos coaches, lo tenemos claro, que se utilice el reglamento CIAM-CIAR. Entonces, una de las cosas fundamentales es el famosísimo recurso de revisión de la OFA. No vamos, lastimosamente, a hacer resolver el MUT. De hecho, no queremos hacer spoilers demasiado fuertes, pero sí vamos a tocar un poco la motivación para la introducción del procedimiento de impugnación previsto en el anexo 4, que si bien está sujeto a la voluntad de las partes, este procedimiento constituye una opción procesal innovadora y diferente, que se distingue a este centro de la mayoría de las reglas de arbitrajes de otros centros. Con esta introducción, José María, si nos puedes contar un poco sobre el famoso procedimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Alegría. Bueno, la impugnación opcional del laudo ha sido probablemente, como apuntas, uno de los temas de mayor debate dentro de la Comisión de Buenas Prácticas, dentro incluso del propio seno del CIAM, e incluso en conversaciones que hemos tenido con miembros de la Judicatura. ¿Y cuál es el origen de esta impugnación opcional del laudo? El origen es, digamos, doble. Por un lado, porque muchos abogados no optan por el arbitraje porque tienen miedo del one shot. El hecho de no poder recurrir nada más que por las causas de anulación previstas en las leyes de arbitraje, que son, y cada vez la jurisprudencia es más certera en ese sentido, que son básicamente vulneraciones del debido proceso, es algo que a la abogacía le produce mucha prevención. En mi experiencia personal, puedo decir que los clientes muchas veces llevan peor perder un arbitraje que perder un pleito, porque en un arbitraje tienes que dar más explicaciones, por qué hemos metido la cláusula arbitral, por qué hemos designado sus árbitros. Cuando te dicen, bueno, pues recúrrelo y le dices que no puedes, pues tienes riesgo de salir por la ventana. Entonces, en cambio, si dices, bueno, en un procedimiento judicial, pues ya sabes que los jueces no se le envían los papeles, pero tenemos el recurso de apelación, tenemos la casación ante la Corte Suprema, en fin, todos los recursos posibles. Entonces, por un lado, teníamos ese tema. Pues la prevención de la abogacía, y no nos olvidemos además que los abogados somos los principales prescriptores del arbitraje, no son los clientes, somos los abogados. Y en segundo lugar, porque tú te das cuenta que muchas veces a través del término genérico de vulneración del orden público, que está en la ley modelo, que está en la Convención de Nueva York del 58, los abogados tratamos de colar, digamos, problemas de error en la apreciación de la prueba o problemas de inaplicación de normas de derecho que consideramos imperativas. Entonces intentamos encontrar por ahí un cauce, que no es el cauce para el que está previsto la acción de apelación. Y por eso establecimos esto, la impugnación opcional del laudo. Como su nombre indica, y eso es algo que nosotros nos empeñamos en decir, oiga usted, que esto lo tienen que acordar ambas partes. O sea, es algo que no le viene impuesto. Ambas partes lo tienen que acordar. Y lo tienen que acordar antes de la designación del primer árbitro, o mejor dicho, de la aceptación del primer árbitro.
¿Por qué? Porque el árbitro puede tener, en fin, la libertad de decidir, oiga usted, yo no quiero aceptar un nombramiento donde va a haber otro tribunal arbitral que va a revisar cómo he hecho yo mi trabajo. Y por tanto, eso es algo que tiene que ser, primero, por acuerdo de ambas partes y segundo, antes de la aceptación del primer árbitro. ¿Y cuáles son partamos de la base de que hay ese acuerdo conjunto y que los árbitros han aceptado la posibilidad de que su laudo sea impugnado? El problema que inmediatamente nos suscitaba es cuál es el dies a quo para el planteamiento de la acción de anulación. Porque si hay un laudo y ese laudo es susceptible de impugnación, cuando se resolviera la impugnación ya habría transcurrido el plazo para ejercitar la acción de anulación. Ese fue un tema procesalmente muy debatido. ¿Y qué es lo que se nos ocurrió en la Comisión de Buenas Prácticas y todos los que participamos? Pues que el laudo que emita el tribunal venga en forma de borrador. Esto es, que no es un laudo ni firmado ni fechado. Es un borrador de laudo, por tanto no es un laudo final y definitivo. De tal manera que el laudo final y definitivo sea aquel que dicte el tribunal de apelación. Tribunal de apelación que también es un tribunal arbitral. En este caso, los 3 árbitros son nombrados por el CEN. Primero, tienen que ser 3 y todos designados por el CEN. Y ese tribunal de apelación, por llamarlo de alguna manera, puede o confirmar el laudo que le ha sido enviado en borrador, en cuyo caso los árbitros iniciales lo firman y lo fechan. Y a partir de ese momento nacería la acción de anulación. Que lo modifican o estiman digamos, llamémosle la apelación. Dictan un nuevo laudo en el que trasladan verbatim lo que confirman del anterior y modifican lo que estiman, digamos, de la impugnación. O, tercera posibilidad, que estimen íntegramente la impugnación del laudo, con lo cual el laudo, la fecha del laudo sería aquella que resuelva el tribunal llamémosle, de impugnación. A partir de ese momento empezarían a correr los plazos para el ejercicio de la acción de anulación. Y luego, en cuanto a la base para formular esa acción de anulación, pues son errores manifiestos en la apreciación de la prueba y, por tanto, el centro tiene que valorar si efectivamente estamos ante un error o ante una presunción de error manifiesto o vulneraciones evidentes del derecho aplicable al fondo del asunto. Estamos hablando no de meras discusiones, ni estamos hablando de sustituir la valoración de la prueba por la parte, sustituir la valoración de la prueba del tribunal por la valoración de la parte, sino estamos hablando de errores manifiestos. De la prueba practicada, y una de las cuestiones que se plantean también en el reglamento es que el tribunal de impugnación no puede acordar la práctica de nuevas pruebas, porque lo que tiene que hacer es valorar la prueba anterior. Efectivamente, es un mecanismo, que además se prevé en un plazo muy corto, pero que da esa tranquilidad a las partes de poder denunciar esos supuestos errores manifiestos en la protección de la prueba o en la aplicación del derecho aplicable, con lo cual tienen esa salvaguarda a la hora y luego purifican en la acción de anulación todo lo que serían las vulneraciones de un orden público material que habría sido denunciado, en su caso, en la acción de impugnación. Espero que haya quedado claro el planteamiento y la estructura, pero bueno, esto es algo que no es solo exclusivo del CIAM, que también lo tiene la AAA, la Judicial Arbitration and Mediation Servicing, el Centro de Mauricio, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que es uno de los socios del CIAM, la Corte de Arbitraje de Valencia. Es verdad que son una minoría y que esto es un tema que da lugar a muchísimo debate, pero creemos que
dando esa posibilidad a las partes, favorecemos el que las partes acudan a. Fantástico. Hoy quisiera seguir debatiendo del tema y la verdad es que ha quedado muchísimo en el tintero. Hay preguntas del artículo 65 que nos pasó el público. Pero bueno, como siempre, cuando hay mucho que decir, el tiempo se queda corto. Así que les agradezco muchísimo a los ponentes, agradezco muchísimo a los asistentes. Quiero agradecer también al CIA y a los capítulos internacionales del CIA, que son los que han impulsado a través de Jorge y Diana. Yo todos estamos muy metidos en los capítulos internacionales del CIA por esta iniciativa. Creo que esa participación conjunta, ¿no? Ese SIAM, CIAR, CIA, España, Iberoamérica, Latinoamérica, etcétera, creo que es lo que hacen de este centro algo tan especial. Y de esta primera reunión de reglamento que haya sido tan fructífera, tan interesante, y la verdad es que todos estos temas, pues creo que son preguntas súper, súper legítimas que tienen los usuarios y me encanta la transparencia y la claridad del centro. Con esto vuelvo a agradecerles a todos y espero que hayan disfrutado tanto como yo lo he hecho.